Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio de los lunes, Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy estamos transmitiendo un poco diferente en cuanto al Facebook, porque había estado apareciendo bien raras los videos. Si de por sí estoy así como que bien gordo, me aplastaba o se alargaba más, me veía todavía peor. Pero bueno, bienvenidos a todos a este estudio en vivo a través de Facebook. Les recuerdo que este estudio ya también ahora es un podcast, así que pues gracias a Dios que ya podemos llegar a cada vez más personas. Estaba viendo las estadísticas y ya hay gente, pues además de México, por supuesto, de otros países, gracias a Dios, que han estado escuchando los podcasts, que han estado pues ya ay, estoy metiendo aquí en la mano, les digo que ahora estamos en otra transmisión, pero bueno, entonces gracias a Dios pues ya estamos llegando a cada vez a más personas. Tenemos un propósito muy claro, que es el de poder seguir contribuyendo con la predicación del Evangelio y pues a todas las personas que puedan llegarles, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ya tenemos, según las estadísticas, que ya en Estados Unidos, en más países ya están conectándose y escuchando. Así que hoy vamos a ver un tema súper, ahora sí que denso. Yo sé que hay temas bien complicados en la palabra de Dios y unos bien fuertes, pero el de hoy creo que es uno de los temas más duros que voy a poder compartir en la escritura, porque pues ya como lo veremos en unos minutos, cómo todo puede cambiar con la ausencia de Dios, ¿verdad? Y cómo cuando a veces pensamos que las cosas ya están muy difíciles, pues no, pues todavía se pueden ir poniendo todavía más difíciles por la ausencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Lo que me lleva hoy, como le decía hace unos minutos a mi esposa, más a reflexionar que tanto enseñar sobre los versículos que veremos hoy, aunque pues por supuesto que lo haremos, no digo que no, pero la reflexión va a ser mucho más profunda. Quizá tu vista había pasado a lo mejor por esta historia, pero una vez más, ¿no? Hay evidencias claras de lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y de cómo podemos, pues, de alguna forma, sentirnos incluso afortunados de que el Señor ha sido fiel, cumple su promesa, nos mantiene a su lado, nos cuida, ¿verdad? Su promesa ha sido que vestido, techo, alimento, pues no nos faltaría, que Él tiene cuidado de las flores, de la belleza de las flores, de los pajarillos, pues cómo no tendría cuidado de nosotros, ¿verdad? Él dice que si nosotros siendo malos padres, pues tratamos de sustentar a nuestra familia, pues Él siendo bueno, 100% bueno, pues que no haría por nosotros. Y lo vamos a valorar porque esto tiene mucho que ver obviamente con la gracia, esta gracia inmerecida, este regalo inmerecido. No, es que de verdad hoy va a estar muy interesante. Y pues gracias a Dios por su palabra, le pedimos al Espíritu Santo que Él sea nuestra guía. Y pues bueno, vamos a empezar para no tomar más tiempo. Vamos a leer unos cuantos versículos. Ahí pongan un dedito arriba si todo está viéndose bien, si está sonando bien. Repito, ahora estoy transmitiendo desde iPad y en Facebook y en el Instagram a través de igual normal, ¿verdad? Del iPhone. Pero pues vamos a ver qué tal. Entonces dice el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Bueno, te pongo un contexto. En el episodio anterior pues vimos, ¿verdad? Una vez más cómo Dios prevalece a través de Eliseo, y estuvimos viendo los ejércitos que nos defienden, estuvimos viendo cómo la misericordia del Señor hizo que el rey de Siria, ¿verdad?, determinara no volver a atacar a Israel, etcétera. O sea, vimos cómo la misericordia que mostró Dios, que instruyó para que se tuviera para el rey de Siria y para todos los soldados, pues trajo como consecuencia, como nos enseña el versículo 23, que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
Sin embargo, pues bueno, el estudio de hoy va a empezar con una aparente contradicción, ¿verdad? Porque lo vamos a ir analizando, porque pudiera ser una aparente contradicción que dice, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, pero hoy vamos a ver que a final de cuentas, Ben-Hadad, el rey de Siria, determinó una vez más ir sobre las tierras de Israel, pero más en concreto sobre Samaria, ¿verdad? Y aunque no es que haya una contradicción, sino es como la muestra de que la determinación de la carne, la determinación de las emociones, la determinación humana y no la espiritual, pues flaquea, ¿verdad? O sea, es voluble, es de doble o triple o cuádruple ánimo, como nos enseña la palabra de Dios. Y pues bien, es cierto que Ben-Hadad, el rey de Siria, había determinado pues no volver a entrar como a atacar, pues digamos que encontramos como unas atenuantes, ¿verdad? Porque en realidad no atacaron, lo vamos a estar viendo y vamos a empezar a dar lectura, si no, estaré explicando y no hemos ni siquiera entrado en contexto. Así que bueno, el versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de los Reyes dice así: Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él le dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero, viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Vamos a dejarlo hasta el versículo 32, porque como vieron ya en el título, pues estamos hablando de los horrores de una hambruna en su primera parte. Así que lo más seguro es que no nos dé tiempo de analizar los subsecuentes versículos, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Como pueden darse cuenta, la historia no termina en el versículo 32 ni en el 33, que sería el último del capítulo 6. Sigue en el capítulo 7, pero aún sigue siendo como el mismo tema, lo que nos da una evidencia más de lo que en algunas ocasiones hemos hablado, de que no siempre los capítulos terminan las historias o terminan los pasajes, ¿verdad? A veces puede haber, como ahorita que empezamos en el versículo 24, nuevas historias iniciando los capítulos y a veces pues es difícil, ¿verdad?, comprender, porque uno podría pensar que esta historia que estamos analizando se termina en el versículo 33 del capítulo 6, pero no, continúa en los primeros versículos del capítulo 7 y así se irán entrelazando otras historias a lo largo del capítulo 7. Estos capítulos y estos versículos pues fueron puestos solamente para una guía, para una posibilidad más clara del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto no significa que cada capítulo, que cada versículo divida la historia. Lo podemos ver también mucho en el libro de los Salmos, en los Proverbios, como a veces los puntos no son puntos y seguidos, sino puntos y aparte, o viceversa, los puntos y coma están en la continuidad de un punto y coma está en otro renglón, etcétera. Son cosas gramaticales que pudieran distraernos de una idea general, pero pues nosotros ya sabemos, ¿no?, cómo es esto. Tenemos que profundizar, tenemos que estar viendo la palabra de Dios en todo su contexto, no nada más en un pedacito y sacar como
dicen por ahí, un texto fuera de contexto para generar un pretexto. Así que bueno, pues miren, como les decía, pues el corazón de Ben-Hadad, el rey de Siria, pues había dispuesto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no tiene errores ni contradicciones, había dispuesto no volver a atacar con armas a Israel, pero dice, después de esto aconteció que sí, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió una vez más a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Y qué dice el versículo 25? Fíjense, aquí no está hablando de una guerra, no está hablando de un ataque, pero sí de algo que hizo. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Dice, su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Qué quiere decir que sitió? Es decir, la rodeó, ¿verdad? No permitía ni la entrada ni la salida de ningún otro samaritano, a lo mejor de ninguna otra parte de Israel, a lo mejor de ninguna otra cultura, etcétera. Todo estaba completamente sitiado y por supuesto no podían salir alimentos, pero tampoco podían entrar, ¿verdad? Entonces dice el versículo 25 que hubo una gran hambre en Samaria. Lo hemos analizado en otros versículos, ¿verdad? Cuando habla de que hay hambre, esto nos da una idea muy clara de que ha pasado el tiempo, de que esto no fue así de un momento a otro, de que llegó el ejército de Ben-Hadad, el rey de Siria, sitió tu colonia, sitió tu ciudad y entonces empezó una gran hambre. No, pues para que eso suceda, tuvo que haber pasado mucho tiempo y tuvieron que haber utilizado y se tuvieron que haber gastado todos los recursos alimenticios que pudieran tener en Samaria, ¿verdad? Tanto del campo como el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya había pasado tiempo. Y dice, y hubo una gran hambre, no era poca, era gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, ¿ven? Es decir, la palabra de Dios en el versículo 23 nos enseña que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, refiriéndose en el contexto del episodio pasado y los versículos anteriores de una guerra. Ahora, ellos no vinieron a asesinar, no vinieron a matar con armas, no vinieron a disparar, ¿no? Si lo podemos poner para que quede claro, porque pues, evidentemente en esa época no había armas de fuego. No vinieron a eso solamente y acordonaron, sitiaron la ciudad. Y entonces dice, tanto era la gran hambre que había, tanto era una hambruna ya totalmente declarada, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y por y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Cuando estaba estudiando, pues yo dije, bueno, ¿y qué caramba es un cab de estiércol de palomas, no? O sea, ¿por qué vendían el desecho, verdad, de las palomas? Pero no. Al parecer era la forma muy discriminatoria de hablar de algunos granos en aquella época y por supuesto en la región de Samaria. Pero vean qué cosa tan interesante, ¿verdad? Que esto también se vendía por 5 piezas de plata y pues ya era tal la hambruna, era tal el hambre que una cabeza de un asno y unas semillas de la peor calidad, ¿verdad? Era lo que se comerciaba y además era con bastante dinero. O sea, ya no había más que sacrificar a estos equinos y que pudieran alimentarse a través de ellos, ¿verdad? Yo no recuerdo, bueno, creo que sí, alguna vez en el estado de Guanajuato, acá en México, llegué a probar una carne, pero les mentiría, ya no recuerdo si me dijeron que era de burro o era de mula, pero era uno de esos, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, o sea, ya cuando la gente empieza a comerciar, pues eso era, digamos, como una comida que se servía en la sierra lejana de ese estado tan hermoso, y bueno, pues uno iba como de curioso a comer, etcétera, en algún restaurante, por supuesto, pero no es que pues, fuera la alimentación de los guanajuatenses, ¿no? Y mucho menos de esa región, pero sí llegaban a cocinarlo. Pero bueno, me refiero justo a eso porque aquí lo que estamos viendo es que la gente para poder sobrevivir la hambruna, para poder seguir comiendo, para poder seguir fortaleciéndose, sí comerciaban justamente con estos animales, sí comerciaban justamente con estas semillas de tan baja calidad que seguramente si tenían el sobrenombre de cab de estiércol de palomas,
así me imagino que se veían, así me imagino que olían y seguramente así sabían. La verdad es que pues estaba seria la cosa, ¿verdad? Pero podemos pensar, bueno, ya había pasado también con Acab, estamos hablando ahora de Joram, ¿verdad? De Joram de Israel y el hijo de Acab y de Jezabel, que pues también hacía lo malo delante de los ojos del Señor, aunque hemos visto una vez más en los episodios anteriores también la misericordia de Dios, cómo buscaba siempre su corazón y mostrarle que pusiera su confianza en él, ya que él podía, por supuesto, cumplir todas las promesas de incluso entregar los ejércitos, en este caso, el de Siria, ¿verdad? Como lo vimos. Pero bueno, dice el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío, ¿verdad? O sea, él iba pasando por estos muros, los famosos muros de Israel, pues por supuesto, los del muro de Israel, y se encuentra con esta mujer y pues seguramente estaba muerta de hambre, estaban ya todo el mundo en desesperación, lo vamos a ver, estaban ya pues cansados de que no hubiera alimento, porque estaba sitiado, o sea, no había cómo generar más cultivos porque no podían entrar más semillas, no podía nadie salir a comprar absolutamente nada, nadie podía entrar a vender absolutamente nada, o sea, el gran tiempo que tuvo el ejército de Ben-Hadad sitiada a toda Samaria, pues los quebró, ¿verdad? Los dejó, ahora sí que muertos de hambre, y ya había una gran desesperación y la mujer le grita, sálvanos, sálvame, rey, le dice, ¿verdad? Pero el rey le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, esto era algo bien curioso porque, repito, él sabía, ¿no?, que Dios era Dios, que Dios existía, pero en su corazón nunca tuvo la intención de ser un fiel seguidor de Jehová de los ejércitos, porque él seguía practicando todo lo malo delante de los ojos del Señor, aun cuando el Señor era misericordioso con él y se mostraba, ¿verdad?, que cómo quería Dios su corazón, que le entregaba los propios ejércitos, aun cuando él seguía dándole la espalda. Y le dice, pues de un tono muy cínico, bueno, pues que te salve tu Dios, ¿no? Si él no te salva, le dice, ¿de dónde quieres yo que te salve? Si Dios, que es Dios, no puede salvarte de lo que están haciendo, de esta terrible hambruna, pues yo qué voy a hacer, te voy a dar del granero, te voy a dar del lagar, finalmente no hay absolutamente nada, ¿verdad? Y dice el versículo 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, ojo aquí porque parecería un poco enredado el versículo, o en su momento a mí me lo pareció, pero aquí ya hay una tercera persona. Es decir, la primera persona es Joram de Israel, el rey que va pasando cerca del muro, se encuentra con una segunda persona que es una mujer que le pide que le ayude, que le dé de comer. La primera persona del rey de Israel le dice, no tengo, si Dios no te salva, pues yo qué puedo hacer por ti. Y le dice, ¿qué pasa? El rey le pregunta a la primera mujer. Aquí aparece en escena otra mujer con la que tenía diálogo la primera mujer. Espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Dice, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer, es decir, la mujer decía de otra mujer. Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Versículo 29, esto le estaba contando la primera mujer al rey, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el mismo rey, aquel que hacía lo malo delante de los ojos de Dios, aquel que no quería reconocer a Jehová como Jehová de los ejércitos, seguirle, etcétera, etcétera, estaba abrumado por escuchar la historia de esta mujer. Si bien es cierto, nosotros ya podemos estar completamente sorprendidos acerca de qué tan grande era esta hambruna, que ya había comercios de cabezas de burros, de que bebía semillas de pésima calidad, que solamente buscaba la gente llevarse algo a la boca, lo que tuviera, era tan grande, tan desesperante y tan llena de la ausencia de buen alimento, y esto lo vamos a traducir a la palabra de Dios,
que empezaron a corromperse de tal manera que se comían a sus hijos. Ahora, yo dije, bueno, es que no, esto tiene que ser una alegoría. Esto tiene que ser algo así de, bueno, pues vamos a decir que a lo mejor los hijos son mis frutos y es el árbol y es, etcétera. No lo sé, o mis ganados. Discúlpenme, no sé a qué a lo mejor en primera instancia nos podemos enfocar, ¿verdad? No, estaba hablando verdaderamente de que estas mujeres cocinaron al hijo de la primera y se lo comieron. Y ella, después de haberse comido a su hijo y haberle convidado a la comadre, llegó al otro día y le pidió a la comadre, ahora saca tú tu hijo, porque toca que nos comamos ahora el tuyo. Pero la segunda mujer, la segunda madre, lo escondió. Y ella se estaba quejando, o sea, aquí es donde les decía que entra una forma más que de enseñanza bíblica, una reflexión de cómo el pecado, cómo la falta del alimento espiritual, cómo el estar muertos de hambre en el espíritu empieza a cauterizarnos tanto la conciencia, tanto el corazón, etcétera, etcétera, que lo único que estamos haciendo es pensar en las cosas más irreales, en ofender cada vez más al Señor. Ellas ya no tenían conciencia. La mujer decía, bueno, pues ¿qué tienes? Bueno, yo tengo un hijo y tú también. Pues hoy nos echamos al mío, mañana nos comemos al tuyo. La otra mujer todavía alcanzó un poco a reflexionar y dijo, ¿qué estoy haciendo? Mi hijo no. Y entonces entró y escondió a su hijo, lo que molestó a la primer mujer. Pero qué cosa tan impresionante. Y te repito que el mismo Joram de Israel, aquel que hacía lo malo delante de los ojos de Dios, estaba absolutamente aterrorizado por los horrores que esta hambruna había provocado en su pueblo. Todavía se estaba medio burlando, ¿verdad? Diciendo, pues si tu Dios no te ayuda, pues yo de dónde te voy a ayudar, no tengo granos, ya no tengo nada en el lagar, no hay manera, ¿no? ¿Qué hay? ¿Ustedes cómo le hacen? No, pues nos estamos comiendo a nuestros hijos. ¿Qué dice el versículo 30? Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Recordemos que el cilicio era esta tela áspera, ruda, ¿verdad? Que posiblemente picaba, que raspaba, y la gente, para llevar un duelo de aflicción, a veces se vestía de cilicio cuando sucedían cosas así como esta tragedia, ¿verdad? Dice en el versículo 30 que el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, ¿verdad? O sea, la gente se dio cuenta cómo aquella persona que estaba siempre renegando de Dios, siguiendo a dioses ajenos, haciendo sacrificios, estaba horrorizado con lo que ya era capaz de hacer los samaritanos, los habitantes de Samaria, era comerse a sus hijos. ¡Qué cosa tan terrible! Y curiosamente, bueno, no curiosamente, pero de una forma pues muy sabia, Dios sabía que el ser humano, sin la presencia del Señor en su corazón, cuando puede haber una corrupción de verdad así horrible, el ser humano es capaz de hacer eso y cosas peores. Hay una referencia clara en Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 56. Dice así Deuteronomio 28, 56. Es que tengo que estar volteando más para acá. La tierra y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido. La mujer que es así, súper guau. Aquí lo que está explicando la palabra de Dios, solo te lo pongo en contexto. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija. Escucha bien lo que dice. Al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio, en el puro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Incluso es hasta como profético.
Dice que las mujeres comerán a sus recién nacidos, se comerán a sus hijos a causa del asedio, del apuro con que tu enemigo te oprime en tus ciudades. ¿Qué es lo que hacía el rey de Siria? Oprimir por completo a Samaria a lo largo de mucho tiempo, y se cumple, ¿verdad? El comportamiento que Dios sabía que puede tener el ser humano. ¿Ven qué cosa tan terrible? O sea, entrar en un canibalismo, es que es real. Yo por eso les decía, y por eso se llama el estudio Los horrores de la hambruna, porque cuando nosotros estamos ya, híjole, tan alejados del Señor, tan llenos de pecado, tan cauterizados, el ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades. Recuerdo una serie. Ya sé que me van a juzgar y me van a decir, bueno, pues ya, pero pues yo no miento, ¿verdad? Recuerdo una serie que vi que se llamaba El Juego del Calamar, que era tan famosa que, bueno, yo la vi mucho tiempo después de su fama. Y sí, es una serie pues bastante fea, ¿no? Por favor no la vean. Pero no, me parece que fue el último capítulo, y si es un spoiler, no me preocupa, porque entonces así también evitaré que lo vean. La persona que organizaba estos juegos era un anciano completamente decrépito, a punto de morir. Y aquel que ganó este juego tan violento y tan atroz, se lo encuentra y él estaba en un camastro. Y el anciano decía, bueno, es que yo creé ese juego porque ya no había otra manera de entretenerme, ¿verdad? Ni yo ni mis amigos. Un anciano en serio así, imagínense lo más millonarios de los multimillonarios, que pueden hacer y tener absolutamente todo, pero ya de haber tenido hecho y todo absolutamente, ya nada les satisfacía. Entonces se dedicó a ver morir gente, a jugar con la vida de las personas. Así seguramente él, y como muchas personas, estoy hablando de un personaje de una serie, pero que estoy seguro que existe, puesto que la palabra de Dios nos está mostrando cómo hace unos cuantos miles de años era capaz la gente, a través de, o por causa del hambre, en cometer semejantes atrocidades. Estoy seguro que todo este tipo de personas se han cansado de lo cotidiano, se han cansado de lo que a lo mejor nosotros, o por lo que luchamos en el día a día, por lo que buscamos hacer, etcétera, y empiezan a cometer estas atrocidades. Yo estoy seguro que en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, las cosas que el ser humano le hace al ser humano están fuera ya de toda realidad, están fuera de toda lógica. No solamente estamos ahora viendo un adoctrinamiento infantil, no solamente estamos viendo cómo cada vez toma más fuerza el reino de las tinieblas y gana más terreno, usando las confusiones de orientaciones sexuales, ¿verdad? No solamente estamos hablando de que ya existen perversidades así innombrables, por supuesto, no las vamos a enumerar en este estudio ni en este podcast, ¿verdad? Pero, o sea, el ser humano está ya vaciando sus instintos más bajos sobre otros seres humanos. A veces, o antes, era tan sorprendente escuchar sobre un secuestro, una persona que tenían cautiva en una habitación hasta que pagaran dinero, después fueron violaciones, después fueron, yo le decía apenas a un amigo que no solo los hechos como están sucediendo están normalizando absolutamente todo, sino la violencia con la que ya la delincuencia se mueve es algo que no tenía precedente, ¿verdad? O sea, siempre han sido delincuentes, siempre han sido asesinos, ha habido sicarios, ha habido gente de cárteles de droga, terroristas, etcétera, etcétera, gente que se hace explotar a sí misma, etcétera, pero ahora sigue lo mismo, porque esa es una realidad, pero la violencia con lo que lo hacen, la frialdad, la sangre completamente congelada, el poco aprecio por cualquier vida humana, por cualquier vida animal, personas divirtiéndose, desmembrando a lo mejor animales, discúlpenme ser tan explícito, personas que no tienen ningún reparo en acuchillar a alguien en la calle, de meterle de tiros, de golpearla hasta la muerte, de tomar o cualquier arma, ¿verdad? Y utilizarla diestra, siniestra, o sea, y permanecer pues como si nada, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que el ser humano ya tiene como ejercicio cotidiano,
a falta, por supuesto, del conocimiento de Jesucristo. La maldad, dice la palabra de Dios, se multiplicará, ¿verdad? Habrá una maldad. Multiplicar, no estamos diciendo que va a ser un poco más, o sea, estamos hablando de multiplicidad de males, de cada vez más horribles. Si estas personas ya completamente trastornadas por el hambre, por el pecado, por supuesto, etcétera, etcétera, como puede pasarnos a nosotros por la ausencia de Dios, como está pasando en nuestros días, en este México tan hermoso, tan triste, que está hundido en sangre, hundido en violencia, en indiferencia, ay, no, terrible. Esto solamente es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Y ha llegado tanto que yo estoy seguro que así como estas personas por desesperación se llegaron a comer a sus hijos, yo estoy seguro que hay gente como este personaje de esta serie que les hablaba, que seguramente también comió, ¿verdad? Ser humano, fueron caníbales y dijeron, pues bueno, ya probamos de todo, ahora a ver a qué sabrá esto, cómo será tener relaciones íntimas con un menor de edad, con un niño, el bestialismo, la necrofilia, ay, no, cosas tan asquerosas y tan terribles que el ser humano es capaz de hacer, y que cada vez se evidencian más. Y esta parte de canibalismo, bueno, incluso la religión tradicional sigue haciendo exactamente lo mismo. Lo veremos, como cada episodio digo, en la serie que sigue, ¿verdad? Acerca del catolicismo romano, cómo la transubstanciación se convierte, y no quiero spoilear más, pero se convierte literalmente en un canibalismo. Sabiendo que desde Deuteronomio, cuando Dios inspira a Moisés para escribir el Pentateuco, estaba establecido que llegará los sitios a las ciudades, a la desesperación, que aquel recién nacido, que el hijo que tienes entre tus pies será devorado por ti, ¿verdad? Y la mujer, aquí volviendo al tema, le decía a Joram, pues es que esta señora, ¿no? Pues quedamos de comernos a nuestros hijos, nos comimos al mismo día cuando tuve hambre y me quise comer el de ella, la señora ya no estaba tan cauterizada, dándole la queja al rey como diciendo, vaya usted y consígame al hijo que me corresponde comer. Y repito, esta persona completamente en contra de los principios del Señor estaba afligido, angustiado por ver la cantidad de maldad que se había multiplicado en Samaria y lo que ya eran capaces de hacer absolutamente. No, qué cosa tan terrible. Cada noticia que hay, pues no sé, a veces, ya, ¿verdad? Ya otra vez, ya uno como que pierde la capacidad de asombro, ya como que uno dice, bueno, pues otra vez, ¿verdad? Y el día que llegue a suceder todo esto, ojalá y el Señor venga por su iglesia antes. Señor Jesús, ven ya nos urge, ya estamos a nada. Pero el día que empieza a suceder todo esto, y que veamos que no solo fue una señorita la que apuñalaron en las calles, sino fueron 3, 4, 5, 10 el mismo día, cuando veamos que se está normalizando, ¿verdad? Ay, no, pues, la mayor perversión de querer cambiar de sexo a los niños, de tomarles la palabra que como si ellos supieran de qué estamos hablando, de que si es mujer, de que si es hombre, de que puede ser lo que quiere, y que si quiere ser un perro puede ser un perro, y si quiere ser una jirafa puede ser una jirafa, o el niño mujer, o la mujer niño, y normalizar absolutamente todo esto. Al rato ya van a permitir, por supuesto, que una niña, un jovencito, un niño de 8 años pueda casarse con alguien de 50, de 60, con alguien con la mente completamente torcida, pervertida. Y los secuestros y las tratas de blancas, uno no sabe hasta dónde el ser humano, hasta que llegamos a la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta del reino de las tinieblas, qué grotesco puede llegar a ser. Y a nosotros se nos ocurre sitiar nuestra propia ciudad, hacer de nosotros mismos una hambruna, no comer el alimento de Dios, no pasar tiempo en su presencia. Diario, a ver, familia, diario todos metemos la pata de tal forma que para Dios pecado es pecado, y todos en todo momento estamos propensos a cometer un error, a pecar de tal manera. Y tú me puedes decir, pues sí, pero a lo mejor lo que yo hago no tiene nada que ver con comerme a otro ser humano. Pues no,
Posiblemente no, porque te repito, si es algo grotesco, el mismo Joram de Israel se quedó atónito, pero pecado es pecado y nos hemos cauterizado tanto que así caminamos y somos indolentes, y somos indiferentes, y somos impacientes, y somos iracundos, y bueno, tantas cosas, y chismosos, argüenderos, y hacedores de nuestra propia voluntad, y estamos, en serio, graves. Si nosotros pudiéramos ver estos pecados que no son tan serios como comerse, por supuesto, a un hijo, como asesinar a personas o hacer las cosas más grotescas y horrendas, impensables, por el hambre espiritual, porque no podemos nosotros concebir que debemos de estar todo el tiempo en luz y no en tinieblas. Si pudiéramos nosotros ver lo que significa el pecado para el Señor, la gravedad con la que nosotros, o más bien la indiferencia que se vuelve tan grave como nosotros caminamos en esta vida pecando, es que no estamos lejos. Y pareciera que sí, pero no, o sea, Cristo también murió por el mentiroso, porque así de grave es una mentira. Cristo así murió por el iracundo. Cristo así murió por el ladrón, por el adúltero, por el deshonesto, por el apático, por el desobediente. Cristo no solo murió por aquellos que cometían canibalismo, a causa de la razón que tú me digas. Cristo no murió a aquellos que han usado seres humanos para satisfacer sus deseos más crudos, bajos, impuros. También por aquel que ha dicho una mentira. Pecado es pecado. Y Cristo nos ha limpiado con su sangre de todo eso. Pero cuando dimensionamos que, o sea, todo tuvo que haber empezado por algo, por las cabezas del burro, ¿no? Por comerse todas las vacas, por comer, yo no sé si la basura que desechan algunos animales, yo no sé si se comieron absolutamente todo lo que había, las semillas más putrefactas quizá era lo que estaban comercializando, para ahora comerse a sus hijos. O sea, por el amor de Dios, el pecado en serio nos ciega. Y volvemos a lo mismo, va a decir, no, Bruno, pues es que una cosa es comerte un ser humano y otra decir una mentira. No, Señor, es que Cristo murió exactamente igual por los mismos dos pecados. Así de terrible es, por supuesto, el canibalismo como el mentiroso. Y es tiempo de que oremos a Dios porque estamos caminando indiferentes, creyendo, yo no soy caníbal, yo no soy violador, yo no soy asesino, yo no soy pederasta, ¿no? Yo no le doy rienda suelta a pasiones ocultas, bajas, vergonzosas y de los más retorcidos, ¿no? Pero eres flojo, eres adúltero, ¿verdad? O somos mentirosos, o somos iracundos, somos impacientes, somos ladrones, ¿verdad? Somos indiferentes a la palabra de Dios, no oramos, no leemos, no estudiamos, no nos congregamos. Pecado es pecado. Y ahora, bueno, pues yo sé, ¿no? Que a lo mejor muchos a escuchar este podcast, al ver este video, etcétera, van a decir, no inventes, Bruno nos está apuntando con el dedo. No, es que no es así. Es Dios hablándonos de que es tiempo en serio de volvernos a Él, de estar en intimidad con Él, de evitar que un sitio del reino de las tinieblas de nuestra propia carne nos esté matando de hambre para cometer canibalismo, para ser mentirosos, para ser violadores, ladrones, asesinos, adúlteros, fornicarios. Y lo mejor de todo sería decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, o sea, soy todo eso y quizá más. Y es más, puedo ser cosas que ni yo mismo me doy cuenta, pero que tú conoces y que tú ves en mi corazón. Nada te es oculto. Tenemos que determinar luchar contra el pecado, luchar contra el reino de las tinieblas de una vez por todas. Y no nos va a salir a la primera. Yo empezando, a mí no me va a salir a la primera, pero no me voy a rendir.
Voy a seguir intentando amar a mi familia como Dios manda, amar a mis padres como Dios manda, hacer mi trabajo como Dios manda, honrar a mis pastores, honrar a mis líderes, ayudar, servir, como Dios manda. Y a lo mejor mañana no me sale, pero como alguna vez dijo Pastor Jesse, ¿no? Yo no te puedo prometer nunca fallar, pero sí te voy a prometer diario intentarlo. No me quiero convertir en un caníbal. Y si el Espíritu Santo te está redarguyendo también de pecado ahorita, no actuemos como lo hace Joram. Porque dice el versículo 31, y él dijo así, él estaba atónito con lo que estaba sucediendo con los samaritanos, él se vistió de cilicio, él estaba abrumadísimo, y dice el versículo 31, así me haga Dios y aún me añada. Una vez más, el pecador pone a Dios por su testigo. O sea, háganme el favor el cinismo. Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy, ¿qué tal? O sea, en lugar de decir el rey, vamos a sacar a patadas a los sirios, vamos a hacer algo, me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor, sácanos de esta catástrofe humana, ¿no? Como acá, como su papá, le echa la culpa a Eliseo. Como acá, ¿se acuerdan? En la sequía, quería a fuerza matar a Elías porque decía, él es el responsable, hasta que le dijo Elías, tú eres el responsable, no yo. Tu pecado, tu terquedad, tu necedad, tu empeño de seguir en malos pasos ha traído esto como consecuencia a Israel. Y acá decía, no, tú eres el culpable y por eso buscaban matarlo. Miren a Joram de Israel. Así me haga Dios y aún me añada, si hoy mismo no me echo al plato, le corto la cabeza a Eliseo. Lo estaba haciendo responsable. ¿A quién vamos a ser responsable? ¿A un mal matrimonio? ¿Vamos a ser responsable de la economía? ¿Vamos a ser responsable de nuestro jefe? ¿Vamos a ser responsable a Dios mismo? ¿A quién vamos a ser responsable? De todo lo que nosotros determinamos hacer. De todo lo que nosotros en algún momento decidimos hacer. ¿Vamos a ser como Joram? ¿Vamos a ser como acá? ¿Echarle la culpa al que menos la tiene? Si nosotros no somos como David, cuando dice en el Salmo, Señor, líbrame de mis errores, aún de los que me son, ¿qué? Ocultos. Nosotros hay muchas cosas que no conocemos de nosotros mismos y que están haciendo daño a los que están a nuestro alrededor, que están haciendo daño a los que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, líbranos de esos errores. Y la mejor manera de librarnos, ¿saben qué es? No es que Dios te los quite. Yo siempre he dicho, Dios no te quita nada, Dios te enseña a vencer las cosas. Dios te enseña a superar las cosas. Pero para que sepas qué vencer y qué superar, primero Dios te los va a hacer ver. Es de cristianos sanos decirle, Señor, muéstrame todo lo malo que tengo yo, no para tirarme al suelo, lamerme las heridas, miren cómo sufro, miren cómo me atacan, miren qué basura soy, no, sino como guerreros del Señor, conocer nuestras fallas y entonces enfrentarlas y con la guía del Espíritu Santo movernos hacia la meta. Dice la palabra de Dios, extendiéndonos a lo que sigue, no para quedarnos ahí tirados. La hambruna de la palabra de Dios nos desmoraliza, nos debilita, nos desesperanza, ataca nuestros sentimientos, ataca nuestras emociones, ataca nuestra alma. Nos empezamos a sentir, pero como queremos salir adelante con nuestras fuerzas, aparentando lo que no somos, dando una cara, sin ser honestos con nosotros mismos, cuando Dios ha visto todo lo más cochino de nuestro corazón. Queremos mostrarnos al mundo íntegros, implacables, impecables, prístinos, por favor. Es mejor decir, bueno, ¿se acuerdan de la historia del fariseo y el pecador? Él así contristado, así, Señor, sé propicio a mí. Eso es un estudio maravilloso. Sé propicio a mí.
Riley tiene en su libro La Santidad un estudio maravilloso de esas palabras. Y el otro, Señor, yo te doy gracias porque no me hiciste como este pecador. Te doy gracias porque yo tengo cara para venir a adorarte y alabarte. Y el otro, sabiendo la clase de pecado que podía tener dentro de él y sabiendo que Dios lo conocía, le decía: Señor, sé propicio a mí. Se humillaba. ¿Quién era el más grande? ¿Quién cree que salió adelante? Los horrores de una hambruna espiritual son indescriptibles. Y me puedes decir: uy, no, pues por eso me metí al cristianismo. Yo no veo a los mundanos, ¿verdad?, pensando en que esto es algo tan desgarrador, tan fuerte, tan feo. Pues porque no conocen lo más noble, lo más puro, lo de mejor nombre, lo más santo, lo más grande, que es Cristo Jesús. Para